Sean bienvenidos, muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a quienes van a presidir esta rueda de prensa. Monseñor Carlos Aguiarretes, arzobispo de Tlalnepantla, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. También nos acompaña Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Él es obispo de Nuevo Laredo y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. También nos acompaña Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y el padre Patricio Sarlat Flores, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. El tema de hoy, la presentación del mensaje de los obispos de México sobre las elecciones 2012, del cual les pedimos nos podamos centrar en el momento de entablar este diálogo entre los obispos y los medios de comunicación. Dejamos entonces el micrófono a Monseñor Carlos Aguilar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero iniciar con un agradecimiento no solamente a su presencia aquí, sino a ustedes, los que hayan estado en toda la cobertura de la visita del Santo Padre en México, y a los medios que ustedes representan y que hicieron una magnífica labor. Estamos muy contentos, muy satisfechos de la cobertura realizada. Realmente fue un momento muy emotivo para nuestro pueblo. He recibido comentarios de mucha gente que han expresado que siguieron como si estuvieran en vivo allí físicamente los momentos de la visita del Santo Padre. Por eso quiero iniciar con esta gratitud a ustedes y a sus medios que representan por lo realizado hace unos pocos días. Y ahora, pues de nuevo, gracias por esta convocatoria que han ustedes respondido para que les entreguemos el mensaje que ha preparado la Conferencia del Episcopado Mexicano con motivo del proceso que ya en unas horas arranca para las elecciones de este 2012. Quisiera también advertir que nuestro objetivo con este mensaje que tienen ustedes en sus manos, al igual que una síntesis de él para sacar los principales puntos y un tríptico que espero mucho les ayudará de forma sintética a ver lo que luego nos va a explicar particularmente Monseñor Gustavo Rodríguez. Estos elementos pues les ayudarán a seguir mejor la exposición de nuestro mensaje. También quisiera decirles que el propósito del mensaje es animar a todos los fieles católicos y hombres y mujeres de buena voluntad a participar en el proceso electoral. Consideramos que es un compromiso ciudadano entrar en una interacción con los partidos políticos y sus candidatos en los diferentes niveles del proceso. Y en ese sentido, como Iglesia, hacemos una propuesta que ustedes encuentran particularmente en la primera parte del mensaje, una propuesta para consolidar a nuestra democracia, desde el tesoro de la Iglesia, desde los documentos del Evangelio, que se plasman luego ya en principios y se constituye una doctrina social de la Iglesia así llamada, pero que emana del mismo Evangelio. Esta primera parte del mensaje trata de dar estos elementos, y la segunda parte es más hacia la propuesta concreta y la expectativa de esas propuestas que esperamos de los candidatos y de sus partidos políticos, vistos o esperados desde la misma realidad que estamos viviendo en nuestro país.
Estos son los aspectos que entraña el mensaje, del cual Monseñor Víctor René va a hacer una lectura de la síntesis del documento. Y termino diciéndoles que, lo decimos ahí explícitamente, pero quiero resaltarlo, queremos por nuestra parte animar a vivir el proceso electoral como una gran fiesta cívica democrática. Es el momento de hacerlo, no es una lucha, no es una serie de conflictos, es la vivencia de manifestar lo que anhelamos y esperando que los partidos y los candidatos asuman también esa actitud y por tanto hacer una competencia electoral en un entorno de fiesta cívica democrática. Dicho lo cual, pues le paso el micrófono a Monseñor Víctor René para que haga la lectura de la síntesis del mensaje. Muy buenos días. Reitero el agradecimiento por su presencia en la presentación de este mensaje a propósito del proceso electoral del 2012. Ante el inminente proceso electoral, los obispos de México expresamos nuestro compromiso de participar y animar la gran fiesta cívica democrática que se avecina y ofrecer elementos de reflexión sobre nuestra situación actual, recordar los pilares que ayudarán a la consolidación de nuestra democracia y plantear algunas de las propuestas esperadas de los partidos políticos y de sus candidatos. Con este mensaje, los obispos de México queremos ofrecer una reflexión a los diferentes actores involucrados en el próximo proceso electoral: partidos políticos, candidatos, autoridades y sobre todo los ciudadanos, para que asuman la necesidad de ampliar su horizonte y su compromiso, cada uno en el ámbito de su competencia, y dar mayor consistencia a su participación de manera cívica, responsable, madura y valiente. Somos conscientes de un nuevo escenario, de situaciones, de consensos, de unión de fuerza, de una nueva, importante y decisiva generación de jóvenes que se unirá al proceso. Ello exige identificar las realidades que los ciudadanos debemos enfrentar para la toma de decisiones. ¿Qué país tenemos y cómo sería el que queremos? Los pilares para edificar la democracia son 4: la paz, el desarrollo, la participación y la solidaridad. El cimiento sólido que garantiza la estabilidad de estos pilares es la ética, que comprende la participación en los asuntos públicos de cada uno de los ciudadanos, que no deja la responsabilidad solo a militantes de partidos, sino que asume con responsabilidad el compromiso que a cada uno corresponde. La participación en los asuntos públicos comprende valores éticos: la honestidad, el respeto, la defensa de los bienes y el patrimonio público, la responsabilidad, el buen trato a los ciudadanos, promoción cultural y ecológica, generosidad, honradez, igualdad, imparcialidad, integridad, justicia, liderazgo, rendición de cuentas, transparencia, la lealtad a los principios constitucionales. La paz es fruto de la justicia y se construye día a día en la búsqueda del orden querido por Dios, y solo puede florecer cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad para promoverlo. La verdad del desarrollo consiste en su totalidad. Si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es un verdadero desarrollo, que además de implicar los aspectos económicos y sociales, debe comprender también la identidad cultural y la apertura a lo trascendente de los pueblos. A los fieles laicos como ciudadanos del Estado están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural,
destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Para recuperar la nobleza y significación de la vida política, se requiere de manera indispensable la participación de los cristianos en la vida pública. Se participa cuando se contribuye a la organización de la sociedad civil, alentando el diálogo y la tolerancia. La solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos responsables de todos. Se trata, en definitiva, de una forma concreta y profunda de democracia económica. Por tanto, no se la puede dejar solamente en manos del Estado. Los jóvenes mexicanos tienen un papel dinamizador para la acción social y política y el cambio de estructuras, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y necesitados. Los obispos de México les invitamos a vencer los obstáculos que impiden su derecho de participación consciente y responsable para generar cambios importantes en el logro de políticas públicas más justas, que reviertan toda situación de exclusión. Su capacidad es inmensa. Ha llegado el momento de la reflexión y de la plena aceptación del desafío de vivir en plenitud los valores esenciales del verdadero humanismo integral. Su participación es trascendental, cimentados firmemente en Cristo. A los candidatos, militantes partidistas, autoridades y a cada ciudadano de este país, les exhortamos, hacemos un respetuoso y urgente llamado a su conciencia, a actuar por encima de beneficios propios o de una victoria electoral, a integrarnos al trabajo de los demás, a pesar de nuestras diferencias de opinión y más allá de lo que en la historia nos pudo haber dividido, a actuar en conjunto en beneficio de nuestra patria, a unir nuestras manos para construir el México que anhelamos y necesitamos. Un país con desarrollo social integral, donde todo mexicano pueda alcanzar las condiciones necesarias para una vida digna. Las propuestas de gobierno y de reformas legislativas orientadas a superar nuestros principales problemas, entre otros, señalamos lo siguiente: promover la participación de todas las fuerzas económicas presentes en el país para comprometerse en la generación de oportunidades para todos los mexicanos, de empleo digno y superar así la pobreza generalizada. Convocar a un pacto político para alcanzar las reformas legislativas que posibiliten el crecimiento económico que necesita el país para ofrecer trabajo a las nuevas generaciones. Consolidar el Estado de Derecho, especialmente en la procuración e impartición de la justicia, para desterrar la impunidad. Reconstrucción y fortalecimiento del tejido social para recuperar la identidad de las comunidades y propiciar la paz social. Protección y ayuda en el ámbito laboral a los padres de familia para que puedan sustentar dignamente y atender a sus hijos. Elevar la calidad de la educación pública en todos los niveles. Relanzamiento del campo para garantizar la sustentación alimentaria del país. Protección y cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. El mensaje es propositivo y pretende animar y entusiasmar la participación ciudadana en el proceso electoral, asumiendo con responsabilidad la decisión de elegir a nuestras próximas autoridades. Ponemos en manos de Nuestra Señora de Guadalupe nuestros buenos propósitos, pidiéndole nos ayude a vivir con gran civilidad y respeto el inminente proceso. Los obispos de México, en México desde el 29 de marzo del 2012, Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla, presidente
Bien, pues de nuevo los saludo. Muy buenas tardes a todos y pues también les manifiesto mi gratitud de verlos aquí reunidos respondiendo a la convocatoria que se les hizo para dar a conocer este documento del Episcopado Mexicano y pues que ustedes nos ayudan a darlo a conocer a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque el documento va dirigido no solamente a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que puedan encontrar en ese documento animación para vivir el proceso electoral, orientación para pensar en algunos criterios, ¿verdad? Y sobre todo el entusiasmo de continuar juntos construyendo la democracia. Hubo antes y está en curso un trabajo de iglesia y es a lo que responde el tríptico que ustedes tienen, el Círculo de la Democracia. El Episcopado Mexicano nos encomendó a nosotros, Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Ustedes saben que las distintas comisiones estamos al servicio en primer lugar de los obispos de México. Nos encomendaron que preparáramos un material que sirviera en nuestras distintas diócesis para reflexionar en torno a esta etapa de las elecciones, reflexionar sobre todo lo que implica un proceso democrático, todo lo que implica comprometerse con la construcción de la democracia. Entonces se prepararon esos talleres que llamamos el Círculo de la Democracia. Ese es el texto que en todas las diócesis de México ya se tiene y en muchas de ellas ya se está trabajando. Ese Círculo de la Democracia, como vemos al centro está el votar, pero no se concluye con el votar, sino que en torno al voto hay otros temas muy importantes. En el proceso democrático se debe incluir ante todo el tema de la paz, hoy por hoy tan anhelada por todos nosotros. Y luego, además del tema de la paz, el desarrollo, tal como se plantea en ese documento de los obispos, un desarrollo integral de todos los hombres y de todo hombre, de todas las personas. Tercer taller trata el tema de la ciudadanía, para que pues nuestros católicos tengan esa conciencia de ser ciudadanos de este mundo con responsabilidades hacia nuestra sociedad. Y el cuarto taller, el taller de la solidaridad, que es una virtud necesaria para avanzar como nación. Nos hace falta vivir la unidad y la solidaridad es la mejor expresión, ¿verdad? La mejor expresión de un pueblo que busca en comunión salir adelante de todas sus situaciones difíciles. También en videos tenemos ese material del Círculo de la Democracia que se está trabajando ya en las distintas diócesis de México, ¿verdad? Así que el terreno ya está abonado, al menos en los grupos de iglesia ya se está abonando el terreno, y ahora ya llega el documento de los obispos como una orientación que quiere ser no solamente para un día, sino para la vida cristiana, con ocasión del proceso electoral. Y fíjense que esto se ha captado también, que hay por lo menos una provincia eclesiástica, nos consta, o sea, un grupo de diócesis, que han tomado esto tan serio que lo han propuesto como un trabajo de 2 o 3 años, le van a dar continuidad. Y sé también de otras diócesis que así se están organizando, los laicos, para continuar con estos temas de reflexión, ¿verdad? Seguir creando conciencia sobre la construcción de la paz, sobre la construcción de ciudadanía, sobre el trabajo en favor del desarrollo integral, sobre el trabajo en favor de la solidaridad. Así es que esto es, aprovechando esa coyuntura electoral, pues lanzar todos estos temas que no deben terminar ahí. Es la ocasión, esta fiesta de las elecciones,
que ojalá así sea tomada como un tiempo para incrementar la unión entre los mexicanos más que la desunión, que continúe la conciencia de todos y como se ha dicho en uno de los números del documento, especialmente tenemos esperanza en los jóvenes, en que participen en las elecciones con su voto, pero que continúen ellos aportando lo que hay en ellos, los grandes valores, los grandes ideales que tienen. Ya el Papa Benedicto XVI, que acaba de estar con nosotros, el 1 de enero en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, nos exhortaba a mirar a los jóvenes, a acompañarlos, a educarlos para la justicia y la paz, tomando en cuenta toda su energía juvenil, pero también los grandes ideales que no deben ser opacados por la realidad que vivimos. Así es que, pues, bienvenidos los jóvenes, que se espera su participación entusiasta en este próximo proceso. Muchas gracias. A la primera pregunta sobre las personas de los candidatos, yo creo que son ya muy conocidos, como lo acaban de decir. Yo solamente puedo añadir que hubo una receptividad por parte de ellos inmediata a la invitación que les hicimos a participar en la misa con el Santo Padre. Esto refleja su actitud de sus convicciones religiosas, van muy acordes ahora con esta reforma que todavía está en proceso. Ustedes saben que la reforma aprobada ayer por el Senado tiene que ir a los congresos estatales y regresar para que sea ya puesta en el Diario Oficial de la Nación por el Presidente de la República. Entonces todavía falta un proceso, todavía no acabamos de terminarlo. Sin embargo, en el espíritu de lo de la reforma ya puedo adelantar que fue una expresión de lo que debemos ir aprendiendo. Si el candidato es católico, debemos de ser muy coherentes de que está muy bien que vayan a misa. Si son de otra religión o de otra, si fueran, en este caso no lo son, los tres son católicos, si fueran de otra religión, pues también que aceptaran ir a sus cultos y a sus asambleas. Debemos de verlo como una cosa normal. Es decir, eso es parte de la libertad religiosa, que el ciudadano, quien quiera que sea, independientemente de sus funciones, de sus responsabilidades, puede vivir como cualquier otro ciudadano sus propias convicciones religiosas. Desde ese punto de vista, desde la aceptación tan inmediata y puntual que tuvieron, veo que están en el espíritu de la reforma, veo que están en el espíritu también de la reforma del 40, porque el Estado laico es aquel que respeta y cuida que los ciudadanos gocen de los derechos humanos universales. La libertad religiosa es uno de estos derechos humanos universales reconocidos desde 1948 en la ONU, en la Declaración de la ONU, y México tenía ese pendiente. No habíamos dado en la Carta Magna de la Constitución el derecho de ciudadanía a este derecho. Hoy, gracias a Dios, va en camino. Esperamos que termine bien hasta el final su proceso y que además empiecen, y qué bueno que lo hacen nuestros líderes, los candidatos presidenciales, a dar muestras de vivir lo que es este espíritu de la reforma de los artículos 40 y 24. Esa es la parte de la primera pregunta. Digo algo sobre lo segundo puntualizado. En este mismo aspecto, la Iglesia Católica es la más interesada de todas las iglesias presentes en el país para que se mantenga la legislación complementaria de que los ministros de culto no accedamos a ser candidatos de elección popular. Al menos, como dice la ley, deben de pasar, después de que se da de baja un ministro, 5 años para poder tener derecho a participar. Esa es una legislación complementaria. La reforma no ni favorece ni impide que esta legislación se mantenga.
la Iglesia Católica, lo puedo decir abiertamente, estaríamos muy de acuerdo, porque nuestra propia legislación interna del derecho canónico también nos lo impide. O sea, nosotros no podemos, por el compromiso que hacemos para ser sacerdotes, de aspirar a ningún puesto político y de gobierno. Entonces estamos totalmente de acuerdo en que se mantenga esa legislación complementaria. Finalmente dejo volvería luego pero le dejo la palabra a las preguntas que le han hecho al señor Gustavo. Me preguntaban sobre la cantidad de trípticos. Yo les diría en primer lugar que este material, lo que es el folleto grande con los talleres y el DVD, ese se entregó a cada uno de los vicarios de pastoral de cada una de las diócesis de México, ¿verdad? Así es que en todas las diócesis está este material. En cuanto a los trípticos, se imprimieron 1000 de parte de nuestra comisión y se les repartieron también por igual, pero resulta que cada quien en cada diócesis puede ver las necesidades que tiene para reimprimir, ¿verdad? Para hacer nuevas impresiones de acuerdo a sus necesidades, y además tener en cuenta que todo este material está en la página de la comisión, de tal manera que está accesible, todo el mundo lo puede bajar para multiplicarlo, ¿verdad? Por eso hicimos una edición en cierta forma limitada, pero con la opción de que en cada diócesis pudiera multiplicarse. Evidentemente nosotros le apostamos, alentamos y exhortamos a que vivamos el proceso electoral en un escenario de paz, de serenidad, y que se logre hacer incluso este ambiente de fiesta. La preocupación no deja de estar presente, evidentemente. Sin embargo, yo puedo decirles que por lo que vivimos en estos días pasados en León y en Guanajuato, pues podemos ver que México puede vivirlo así. O sea, la mayor parte de sus ciudadanos, cuando encuentran algo valioso, ponen toda la colaboración que esté de su parte para que las cosas caminen tranquilamente. Eso lo acabamos de ver, es una muestra que nos debe de infundir confianza y superar cualquier temor. Debemos de hacer nuestra la fiesta cívica democrática, hacerla con entusiasmo, no con miedos ni con temores, y esperando que todos los ciudadanos, independientemente de sus posiciones, se sumen a esta actitud para que tengamos un proceso que nos lleve con gran tranquilidad al reconocimiento de nuestras próximas autoridades. Los ministros de culto debemos ser ministros de unidad. Si todos los ciudadanos tenemos el deber y el derecho, ¿verdad? Tenemos ese derecho de mantener en secreto nuestra opción política. Nosotros lo tenemos como un deber. ¿Por qué? Porque somos pastores de la comunidad católica, de la Grey Católica, y por lo tanto no nos es lícito, de acuerdo a nuestras propias leyes como iglesia, no nos es lícito participar en política de partido, ¿verdad? Así es que los sacerdotes, ministros de la unidad, de ninguna manera deben pronunciarse en favor de tal o cual candidato. Sí, yo creo que los estilos son personales, pero la actitud debe ser única. Me refiero a la primera y segunda pregunta. La actitud es de no implicar favorecer a ningún candidato. Simplemente lo que yo entiendo y lo interpreto así, el cardenal, de lo que yo vi en los medios ayer, lo que quiso decir fue que nos fijáramos en las propuestas más que en la persona física. Eso así lo entiendo. Entonces, y está bien, es en su estilo. Él hace un llamado a ir más a fondo, a conocer más en profundidad las propuestas de cada candidato. Nosotros vamos a hacer un llamado, lo estamos haciendo a través de este mensaje. El mensaje va a correr, o sea, no esperen porque además la ley electoral nos lo dice que no lo hagamos, que no lo vamos a hacer en los templos, en ceremonias, en culto, todo eso no.
será, como lo acaba de explicar el señor Gustavo, un proceso de reflexión en torno a los grupos de iglesia que ya traen este proceso y a otros muchos que se sumarán, pero independientemente de las ceremonias de culto, es decir, es reflexión para que ellos tomen conocimiento, información y puedan asumir mejor su decisión de la participación en el proceso electoral. Y finalmente, pues sí, nosotros estamos por un lado invitando a los candidatos, como a todos los ciudadanos, a que lo vivamos con mucha serenidad, con mucha civilidad, decimos en el documento, el ambiente y la diferente competencia en las propuestas. Pero, por ejemplo, si me permiten soñar, yo diría que desearíamos que los candidatos hagan sus propuestas y que incluso al final del proceso quien venza pudiera decir, voy a sumar esa propuesta que yo no tenía y que la tenía mi candidato competidor, y lo voy a integrar por el bien del país. Ese es el sentido de una campaña. Es decir, yo quiero para México esto, pienso que esto nos va a ayudar a solucionar este problema, este otro, y en ese sentido un candidato a lo mejor no trae todas las propuestas que necesita el país, y qué bueno que se escuchen entre ellos, se reconozcan y al final puedan sumar porque reconozcan la victoria de quien ganó. Eso yo creo que sería muy deseable, muy recomendable, porque mandaría un mensaje de que no estamos riñendo, no estamos simplemente compitiendo por tener el poder, sino por servir a México desde esa autoridad para sacarlo adelante en sus problemas. Y sobre la seguridad, pues sí, yo creo que debemos de tener mucha confianza en que somos un país que ama la paz, y nosotros deseamos que este sea el objetivo, construir la paz. Por eso es uno de los puntos, como explicábamos, señor Gustavo, nosotros estamos haciendo una labor de construir ciudadanos para la paz, que la Iglesia haga su aporte precisamente con sus fieles para que ellos sepan que la paz es indispensable para que se desarrolle la democracia y el país resuelva sus problemas en fin de los ciudadanos. No debemos de tener miedo, a pesar de que han existido estos hechos de muerte. Siempre son una alerta, pero no deben de ser nunca un temor para no seguir lo que debe de vivirse, lo que debe de realizarse, como es el caso del proceso electoral. Entonces, nuestro anhelo y nuestro trabajo, nuestra propuesta y nuestra exhortación es que debemos de buscar no treguas, sino la paz. La Arquidiócesis de México hizo este señalamiento en los tiempos oportunos, y precisamente por eso lo hizo antes del día 30, cuando todavía la ley electoral lo permite. Es decir, conforme a nuestra doctrina, manifestar qué aspectos hay que cuidar, ¿verdad? Ustedes saben que es parte fundamental de la misión de la Iglesia enseñarle a sus feligreses que es un derecho humano universal, el derecho a la vida. Entonces hay que cuidar de que nuestros legisladores y nuestros gobernantes pues lo protejan, ¿no? Entonces la ley electoral actual vigente nos dice que estos pronunciamientos no los hagamos en la campaña misma. Entonces la Arquidiócesis lo hizo por eso antes. A partir de ahora, si ustedes ven todo este mensaje de ahora, es más en esta línea propositiva y más genérica de aquellos valores en los cuales estamos buena parte de acuerdo. En cuanto a la cuestión del acuerdo con el Vaticano o no acuerdo con el Vaticano, no hay ningún acuerdo con el Vaticano, no hay ningún acuerdo previo con el Vaticano, entre el gobierno y el Vaticano. Fueron simplemente informados del proceso que se venía viviendo, que se está viviendo en México, y a propósito de eso fue la intervención del cardenal Bertone. Es decir, el proceso de la reforma del artículo 24
viene en coordinación con el artículo 40. Es decir, cuando se discute en el Congreso, en sus cámaras, que se quiere pronunciar que la República sea laica, entonces en ese mismo momento hay otros legisladores que dijeron, sí, está muy bien, pero el auténtico laicismo del siglo XXI, no el del siglo XIX, sino el laicismo del siglo XXI, el que ha pronunciado, por ejemplo, el presidente Sarkozy, al que se ha referido el mismo Papa Benedicto XVI, el laicismo positivo que la Iglesia ya presenta en su documento Dignitatis Humanae en el Concilio Vaticano II, habla de que no queremos un Estado confesional. El Concilio Vaticano II se pronunció por el término de los estados confesionales, es decir, aquellos estados que pronunciaban que su religión era tal y esa era la religión de Estado. Así era antes en España, así era en Colombia, en muchos países de América Latina había estados confesionales con religión de Estado. Argentina también lo era así. Entonces, con el Concilio Vaticano, años 60, la Iglesia, fíjense, ya hace 50 años, la Iglesia misma se pronunció para que no hubiese estados confesionales, sino estados que protegieran la libertad religiosa. Entonces, cuando se ha venido esta reflexión, entonces el laicismo, o sea, el Estado laico en el cual está totalmente de acuerdo la Iglesia, en un Estado laico, pero entendido por aquel que es imparcial, por eso se llama laico, porque no asume una religión de Estado, porque está para todas las iglesias, porque va a protegerle su derecho a todos los ciudadanos, y si ese Estado laico se hace democrático como el que queremos en México, entonces tiene que garantizar todos los derechos humanos universales para todos los ciudadanos. Entonces, cuando se lanza la reforma del artículo 40, es cuando viene la necesidad también de reformar el artículo 24. ¿Sí? No somos nosotros que nos han dicho que somos los gestores de la reforma del 24, no, es el Congreso. Y cuando nos consultaron, entonces les dijimos, nosotros estamos plenamente de acuerdo. Cuando el Congreso nos consultó, nosotros le dijimos, estamos de acuerdo en la reforma del 40, que vaya junto con el 24. Entonces lo que hizo el Senado para mandar este mensaje es juntarlos a los dos en el mismo tiempo. Ayer fueron votados los dos. Fue la intención explícita del Senado. Es decir, el Congreso lo que quiere es un Estado laico que garantice todos los derechos universales, incluido el de la libertad religiosa. Ese ha sido el proceso. O sea, es el Congreso que tomó la iniciativa, el Congreso que llevó el proceso y que ahora pues pasa a los congresos estatales. Bueno, pues nosotros como obispos y como iglesia ni promovemos ni condenamos el voto blanco, ¿verdad? Porque esa es una decisión de conciencia. Si alguien opina y alguien promueve este voto, bueno, pues será de acuerdo a sus convicciones, ¿verdad? Lo que exhortamos ante todo es a reflexionar y a participar, ¿verdad? No vamos a mencionar para nada en absoluto la palabra pecado, porque en esto entra la cuestión de la conciencia. Es importante pensar, reflexionar, como uno de los promocionales del IFE, de aquella muchacha que dice que no va a participar, que no va a ir a votar. Bueno, pues al final dice, lo voy a pensar. Eso es bueno, que cada uno piense y actúe de acuerdo a su convicción. El próximo 17 al 20 de abril tendremos la asamblea en la Casa Lago de los obispos, y allí esperamos la intervención y el diálogo con cada uno de los candidatos. ¿Va a ser por separado? Va a ser por separado, sí. ¿Serían 2 días? No, va a ser en cada día un día distinto. Son cuatro los candidatos. No los discriminen, nosotros no los discriminamos. Muchas gracias. ¿Va a estar abierto? ¿Vamos a poder entrar? Eso no está decidido, hay que hablarlo con ellos, vamos a ver.